Déjenme ver si puedo. Sí, perfecto, avanza. Ok. Sí, como les digo, yo no tengo aquí en mis comandos, digamos, la posibilidad, como digo, de grabar. ¿Mm? ¿Alguien puede hacerlo? Ya. Ah, Christopher, perfecto, ya, estamos listos. Bueno, partamos y no sigamos diluyéndonos. La anatomía patológica, la patología en realidad es una de las áreas que en general es un poquito árida para la mayoría de los estudiantes de medicina. ¿Mm? Quizás hay algunos de ustedes que les guste la temática, pero en general, para la mayoría, incluso para mí lo fue también cuando yo fui estudiante de pregrado. Eh, si uno se va solo a lo morfológico, no lo correlaciona con la parte clínica, la verdad que efectivamente se transforma en una temática bastante pesadita, digamos, bastante árida, ¿ya? ¿Ah? Por lo mismo tenemos que tratar de hacerla un poquitito más asequible, digamos, comprensible, porque créanme, yo les puedo dar fe, yo inicialmente hice la beca de dermatología, me titulé de dermatólogo. Ahora, no es que no me guste dermatología, pero por razones X después hice la especialidad de anatomía patológica y la verdad que me gusta mucho más, la encuentro mucho más amplia, uno aprende fisiología y morfología de muchas patologías, no solamente de la piel, entonces la encuentro más amplia. La patología es una ciencia que estudia, ¿no es cierto?, la enfermedad, como dice ahí. Por eso que no es bueno cuando a veces uno le presenta un caso al doctor, al docente, le dice, bueno, este paciente presenta patología renal. No, lo ideal es decir, este paciente tiene una enfermedad renal caracterizada por ta, 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 ta. ¿Ya? Enfermedad es la palabra que debemos usar. Patología es un concepto mucho más amplio, es una ciencia que estudia las enfermedades no solo del punto de vista morfológico, sino que también de la estructura, tanto macroscópica como microscópica, digamos. ¿Cierto? Y por eso el patólogo es conocido por estar ahí metido, ¿no es cierto?, en el ámbito, ¿no es cierto?, del microscopio, qué sé yo, pero sin lugar a dudas igual nosotros tenemos y necesitamos muchísima interacción con la parte clínica. ¿Mm? Eh, Pulmón en salud y en enfermedad. Acá vemos un pulmón como se vería en un corte, digamos, normal, con los espacios alveolares, algunas estructuras bronquiales, incluso aquí hay un bronquio de mayor diámetro. Y acá vemos un pulmón absolutamente anormal. Los espacios aéreos están dilatados y ocupados por, les comento, eh, multitud de neutrófilos, polimorfonucleares, por lo tanto, comparado con esto, que es un espacio pulmonar relativamente conservado, vemos que acá la cosa está bastante complicada. Pulmón lleno de neutrófilos, ocupando todos los espacios aéreos, es lo que nosotros denominamos una neumonía, generalmente, como saben ustedes, de origen bacteriano. Les aclaro al tiro, nosotros estamos viendo patología general. Lo que pasa es que yo constantemente les voy a estar dando ejemplos para ir constatando un poco lo normal con lo patológico y dando, digamos, correlación con cuadros clínicos. ¿Ya? No es que ustedes tengan que aprenderse las enfermedades que yo menciono. ¿Ya? Ustedes tienen que saber concepto de patología, patogenia, que ya los vamos a ir viendo. Por ejemplo, acá vemos arquitectura hepática conservada a la izquierda. Ustedes saben que los hepatocitos se disponen en lobulillos. Estos lobulillos tienen una vena central y normalmente tienen varios espacios portas que contienen vena, arteria portal y también conductos biliares. Los hepatocitos tienen citoplasma
eosinofílico, homogéneo. En cambio, ustedes ven acá un acercamiento de los hepatocitos y pueden ver que están llenos de estas como burbujas blancas, que en realidad son espacios claros, que nosotros llamamos vacuolas, dentro del citoplasma de los hepatocitos. Esto es un problema, se los quise mostrar porque es un problema tremendamente frecuente hoy en día en el ser humano moderno y es el hígado graso. Recuerden que en mi época, los pacientes que veíamos con cirrosis, ya con esta etapa fibrótica, terminal de daño hepático, el 90% era causado por consumo de alcohol, ¿no es cierto? Por alcoholismo generalmente. Hoy en día el hígado graso, que finalmente puede terminar en cirrosis, es causado fundamentalmente por una dieta, básicamente por una mala dieta, por una mala alimentación, por obesidad que va determinando resistencia a la insulina y depósito de lípidos en el citoplasma del hepatocito, que es lo que están viendo acá. ¿Mm? En este otro ejemplo, tiroides normal y presenta este nódulo, que en realidad acá lo que debe haber sucedido es que un paciente que generalmente es mujer, porque el cáncer de tiroides es más frecuente en las mujeres, debe haber dicho, me siento un porotito acá, bueno, consultó al médico, ahí le hicieron una toma de muestra para enviar eso a biopsia y decir, pucha, será un nódulo benigno o maligno, y como les digo, no es que se tengan que aprender que esto es un carcinoma papilar de tiroides, pero el cáncer más frecuente de tiroides es el carcinoma papilar, mucho más frecuente en mujeres, generalmente sobre 40 años. Muy frecuente, ¿eh? Es un cáncer bastante frecuente. A la larga uno se pregunta, bueno, ¿valdrá o no para mí como estudiante de medicina y futuro médico conocer la histopatología, la anatomía patológica? Honestamente, hay especialidades en las que es de poca relevancia. Por ejemplo, el pediatra no tiene que lidiar mucho con la anatomía patológica, el neurólogo no tiene que lidiar mucho con la anatomía patológica. Pero en muchas otras especialidades, dermatología, oftalmología, aunque ustedes no lo crean, bueno, por supuesto, cirujano, oncólogo, ginecólogo, sí tienen que manejar la anatomía patológica. Y estos médicos, estos colegas interactúan mucho con nosotros, ¿m? Siempre están contactándose para saber más detalles, qué es lo que sale en la biopsia, a veces piden que uno les explique con más detalles. Por ejemplo, esto es solo un ejemplo práctico, una paciente que consulta por una zona endurecida, posterior en el área lumbar, digamos, izquierda, que evidentemente podrían ser varias cosas, hasta se pensó en una posibilidad de tumor. La ecografía mostraba una zona de un aspecto, digamos, de densidad distinta, pero lo que era más evidente es la tomografía axial computada que muestra esta área que es con mayor densidad, ¿no es cierto? Que es bastante sugerente de al menos presencia de material cálcico, digamos. Bueno, se realizó una cirugía, como ven ustedes, bastante importante para sacar completamente aquello, y lo que resultó ser es, así rápido les explico, acá se ve la epidermis, acá hay algunos anexos, folículos pilosos, glándulas sebáceas, llegamos al tejido adiposo y se ve toda esta masa que esto no debiera estar presente en una extirpación de piel. Esto, viéndolo en más detalle, contiene tejido fibroso y algunas estructuras que van esbozando la formación de hueso. Obviamente que es completamente anormal que haya presencia de calcio y de hueso en la piel. Ustedes dirán, ¿eso puede suceder? Claro que puede suceder.
Una de las patologías que puede generar presencia, ¿no es cierto?, de hueso en la piel es esta, se llama miositis osificante. Es un proceso de causa no muy conocida en la que se inflaman las capas superficiales del músculo y esa inflamación crónica va generando la formación de hueso. ¿Mm? Como van a ir viendo ustedes en la medida que vayamos avanzando en las clases, es impresionante cómo algunos tejidos se pueden transformar en otros. Eso se llama metaplasia, digamos. Generalmente como respuesta a una inflamación crónica. Esto solo para mostrarles un ejemplo de la utilidad práctica de la anatomía patológica. Una paciente consulta por un tumor, se extirpa el tumor, al parecer la paciente posteriormente abandona sus controles y retorna nuevamente porque el tumor vuelve a aparecer bastante más extenso, incluso con una metástasis en esta zona, y resulta ser que ya no era simplemente hacer una pequeña cirugía, sino que, como pueden ver ustedes, es una cirugía brutal. Es una cirugía brutal la que tuvieron que hacerle. Y ya les voy a explicar por qué tuvo que ser tan brutal, de tal manera que perdió absolutamente todo el ojo, la cavidad orbitaria derecha. Esto después, por supuesto, los cirujanos plásticos de cabeza y cuello pueden repararlo, pero uno dice, a partir de una cosa mínima, que era un poroto acá, que hasta cualquiera podría haber dicho esto era un quiste nomás del párpado, se fijan ustedes cómo puede, bueno, algo pasó ahí que se salió, vamos de nuevo, tan simple como que parecía un quiste y sin embargo termina siendo, digamos, un tumor que requiere una cirugía tremenda. ¿Por qué? Porque la anatomía bueno, esto fue como quedó posteriormente, realmente una cirugía mutilante, necesaria. ¿Por qué? Porque el tumor era una lesión que con distinta, tanto visto a la microscopía normal como con algunos marcadores que ya también les voy a hablar de qué es eso, resultó lo que nosotros denominamos un carcinoma de células de Merkel. En la piel, ustedes están en tercero, claro, no, bueno, todavía falta que avancen. En cuarto, hacemos las clases de dermatología. Ahí voy a volver a ser el profe yo. Y en dermatología se aprende que hay tumores en la piel malignos. Los más frecuentes son los carcinomas, pero el carcinoma vasocelular y espinocelular. Esos son los más frecuentes. Uno menos frecuente, pero muy agresivo, es el melanoma maligno. Y finalmente, un tumor muy raro, pero muy agresivo, es el carcinoma de células de Merkel. Como les digo, no es que yo quiera que ustedes aprendan de memoria toda esta información, sino que es básicamente para darles ejemplos de cómo la anatomía patológica puede determinar que incluso una pequeña lesión termine necesitando una tremenda cirugía para intentar asegurar que ese paciente después no, su tumor no se disemine más allá y termine haciendo metástasis y finalmente la persona muera. Bueno, la patología general entonces ya vimos, era el estudio de las enfermedades y la patología involucra no solamente esta cosa de la microscopía, la morfología que decimos nosotros. También los patólogos tenemos que tener conocimientos sobre la patogenia, sobre las causas, ¿no es cierto? Y los procesos que están involucrados y que llegan a generar, ¿no es cierto?, la enfermedad. Eh, Inicialmente uno habla de patología general y la patología especial, bueno, se refiere, ¿no es cierto?, ya al estudio, digamos, de la patología por órgano, digamos. Eso era un poco cómo lo enfocábamos nosotros esto hace muchos años atrás. Ahora
tal como ustedes tienen este curso de patología morfofuncional, precisamente ese es el enfoque que se le trata de dar hoy en día, ¿ya? No solamente hablar de eh, un riñón que se ve de tal manera y que al microscopio lo veo de esta otra manera, o sea, sino que también evaluar, por supuesto, las causas, la fisiopatología, ¿m? La parte inmunológica de las distintas patologías. Y por eso que también nosotros nos enfocamos hacia la etiología, que por supuesto la etiología se refiere a causas, ¿no? Dentro de las cuales hay dos grandes grupos, las causas, podríamos decir, congénitas o de carácter genético, y dentro de las causas adquiridas pueden haber agentes infecciosos, químicos, biológicos, nutricionales, ambientales, etcétera, etcétera. Siempre se habla de que la etiología es multifactorial, precisamente por lo mismo, porque normalmente en la génesis de un proceso diverso, las causas son variadas. Ustedes me pueden decir, bueno, pero en la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis, pues doctor, ahí no hay mucha duda. Claro, pero ¿por qué razón la tuberculosis le da específicamente a ciertas personas y no a otras, a pesar de que muchos pueden haber estado expuestos a la infección? Bueno, por el sistema inmune, por el estado inmune del paciente, por la condición nutricional, cómo es su alimentación, hace o no actividad física, es fumador o no, etcétera, etcétera. Por eso que la etiología suele ser multifactorial. A eso se refiere esto, por favor, no se enreden con estos cuadros. La enfermedad de Kawasaki se las van a enseñar en pediatría, es una enfermedad que tiene diversos factores, digamos, dentro de los cuales hay eh, etiología genética, digamos, que predispone y también existe una cierta característica, ¿no es cierto?, inmunológica y ambiental. Solo eso quiero que deduzcan de este cuadro, por favor, no es necesario que se aprenda ni nada. Yo sigo insistiendo que esto es solamente ejemplificación para que demos aplicación práctica a estas cosas. Por ejemplo, ¿qué hicimos? Esto es un poquito de la parte más como fisiopatología, digamos. ¿Qué hicimos para un poco poder defendernos mejor del COVID? Hicimos algo que se hace normalmente, que es generar vacunas. Sin embargo, lo novedoso de las vacunas, que es la mayoría, no todas, ¿no?, que se utilizaron para el COVID, es que contenían ARN mensajero del virus, ¿m? Y en la mayoría, insisto, no todas, no eran hechas de virus atenuado, por ejemplo, ¿m? Como es, por ejemplo, como sucede con la influenza. Las vacunas de influenza son hechas con virus atenuado, ¿ya? No con AR, no con material genético del virus, ¿ya? Eh, ¿Cómo funciona la vacuna del COVID? Lo vamos a ver un poquito más de detalle, que más adelante vamos a hablar un poquito más de fisiopatología más específica, digamos. ¿M? Entonces, hablamos de que patología es el estudio amplio de las enfermedades, tanto desde el punto de vista de la fisiopatología, de la inmunología, de las causas, que es la etiología. Esas causas pueden ser genéticas, congénitas o adquiridas, generalmente se combinan ambas y varias causas a la vez. La patogenia, que es otro nombre que se utiliza mucho, es de alguna manera el mecanismo a través del cual, ¿no es cierto?, se desencadena el proceso eh, de la enfermedad. Eh, a los patólogos nos gustaba hablar de patogenia. Los médicos clínicos hablan más de fisiopatología, ¿ya? A mí me gusta más en realidad la fisiopatología. Me gusta hablar de que todos los procesos tienen un mecanismo que los explica, que generalmente es el causante, ¿no es cierto?, del daño, y que tiene
mecanismos celulares, moleculares, también mucho de la parte inmunológica, como vamos a ir viendo también con diversos ejemplos, digamos. ¿Mm? Bueno, estos son otros conceptos que en general uno los usa en la parte clínica y es bueno tener claro la diferencia. ¿En qué se diferencia el periodo de latencia de incubación? Periodo de incubación se refiere a causas infecciosas. El periodo de latencia se refiere a causas no infecciosas, es decir, cuánto se demora, por ejemplo, un minero. Esto ya sucede poco en los países en vías de desarrollo o ya desarrollados, que los mineros del carbón se enfermen de una patología que se llamaba antracosis. La antracosis era una patología pulmonar debido al daño crónico que se provocaba por respirar el polvillo del carbón todo el santo día. Ese polvillo se iba a algún lado, a las vías aéreas. De las vías aéreas pasaba al parénquima, al intersticio del pulmón, y ahí se generaba todo un proceso crónico con fibrosis que terminaba con un daño pulmonar severo. Muchos mineros del carbón quedaron con secuelas o murieron producto, ¿no es cierto?, de esta famosa, digamos, enfermedad por depósito de carbón. ¿Mm? Y así ocurre con muchas otras partículas, donde se trabaja con plásticos, con vidrios, se pueden aspirar partículas diariamente, lo que va generando una enfermedad crónica. Desde que yo empiezo a exponerme a la gente hasta que se desarrolla la enfermedad, eso se llama periodo de latencia, hasta que se desarrollan los síntomas. En cambio, si yo adquiero una infección viral, bacteriana, posteriormente a los 48, 72 horas o a la semana desarrollo los síntomas, ese es el periodo de incubación, ¿no? Es una diferencia que se entiende bastante clara. Bueno, como les decía yo, la patología también incluye conocer algunos cambios morfológicos que se presentan en los tejidos, digamos. De ahí que vamos a hablar después de ciertos procesos que ocurren a nivel celular, como la necrosis, la apoptosis y otras. Eh, por lo tanto, bueno, eso lo vamos a ir viendo de a poquitito. Entonces, el cambio que vemos macroscópico, que es el visual a ojo desnudo, después tenemos que confrontarlo con los hallazgos a la microscopía. E inclusive hoy en día un complemento muy importante en el estudio, ¿no es cierto?, de los tejidos y para fines diagnósticos es la patología molecular. Hoy en día es una ciencia que está en pleno desarrollo. La verdad que diría yo que de los médicos que se dedican a la patología molecular, casi los únicos somos los patólogos, digamos, ¿no? Algunos inmunólogos también se relacionan un poco a la patología molecular. En general, la patología molecular es mucho del rubro de los tecnólogos médicos. ¿Mm? Ellos se dedican a la parte como más práctica y normalmente el médico es el que interpreta los exámenes de patología molecular. Aquí vemos cambios macroscópicos, un hígado cirrótico, multinodular, con muchas fibrosis, cicatrices. Acá vemos un pulmón de un paciente con COVID-19, es un pulmón congestivo, en partes con zonas hemorrágicas, probablemente con muy poca aireación. Los pulmones, si se aprietan, son como esponjas, liberan aire, digamos, cuando son pulmones relativamente sanos. Cuando están enfermos, la verdad que se ven de esta manera, pulmones muy congestionados. ¿Mm? ¿Qué sucede en una persona que tiene un infarto agudo del miocardio? Se producen zonas de necrosis de las fibras musculares miocárdicas que después son reemplazadas por tejido cicatricial. Tejido cicatricial.
tejido cicatricial. Nada de esto es normal, ¿ya? O sea, el músculo cardíaco no tiene por qué tener tejido cicatricial a menos que se haya sufrido un infarto. ¿Mm? Estas son las cosas que normalmente los médicos que se dedican a la parte, podríamos decir, medicina legal, ¿ah? Cuando siempre se dice, pucha, a esta persona que murió súbitamente, no se sabe por qué, se hace una autopsia y en la autopsia obviamente se va a investigar qué pudo haber generado, ¿no es cierto?, la causa de muerte. Muchas veces nos encontramos con este tipo de fenómenos, infartos o accidentes vasculares cerebrales que, digamos, ocurrieron a veces con el paciente dormido, entonces el paciente amanece, digamos, ya fallecido, digamos. ¿Mm? Vesícula biliar, una vesícula biliar en este caso con las paredes muy inflamadas, gruesas, en este caso con desarrollo de unas lesiones papilares, frondosas que no son normales en la vesícula biliar, es decir, que estamos viendo aquí cambios macroscópicos visuales que nos orientan a que obviamente lo más probable es que esta vesícula, esta y esta, tengan un desarrollo de un cáncer, que por lo menos quizás por ahí les deben haber mencionado la tasa de cáncer de vesícula biliar es muy alta en Chile en relación al resto del mundo. El cáncer de vesícula biliar no es el cáncer más frecuente, ni mucho menos, pero en Chile hay muchos casos. Prácticamente solo somos superados por Japón, la incidencia de cáncer de vesícula biliar. Esta es una enfermedad muy frecuente. También esto, bueno, lo van a ver cuando pasen el área de medicina interna y seguramente se los van a mencionar ahora en patología morfofuncional digestiva. Son lo que se llaman las enfermedades inflamatorias intestinales, de las cuales hay varias, pero la más frecuente es esta, se llama colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa es una patología muy, muy, muy severa en la que el colon, el colon normal se ve de este aspecto más pálido, con estos pliegues conservados, ¿no es cierto? Sin embargo, ven ustedes aquí una amplia zona hemorrágica. La verdad que es una enfermedad cuya causa es desconocida y que produce, como digo, amplias erosiones y ulceraciones en el colon con sangramientos que pueden ser muy masivos y pueden comprometer incluso la vida del paciente, digamos. Eh, bueno, lo mismo acá versus, obviamente estas son imágenes de colonoscopía, ¿no? Examen que cada vez es más frecuente de realizar. Hace 10, 15 años atrás la gente se lo hacía a regañadientes y cuando ya tenía síntomas muy evidentes de algún problema colónico. Hoy en día se hace de manera preventiva, se recomienda hacer en las personas sobre 50 años, cada 4 o 5 años, y en las personas que tengan antecedentes de cáncer de colon en la familia, se recomienda partir a los 40 años con este examen de colonoscopía, o endoscopía digestiva baja, que sea. Bueno, el año pasado yo, la parte anterior que les hablé no la dije, partí desde acá, porque ya vamos a repetir algunas cosas, así que vamos a ir rapidito nomás. Pero es que igual les quise mencionar lo anterior. Aquí repetimos que la patología es el estudio de la enfermedad y que tiene, digamos, un componente morfológico, pero también de análisis de la fisiopatología, ¿no es cierto?, de las causas y de los mecanismos que producen la enfermedad. Eh, por ejemplo, en la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson, muy simple, ¿no es cierto? Sabemos que hay una destrucción progresiva de las neuronas de la sustancia negra, neuronas que son dopaminérgicas y que son neuronas que están involucradas, ¿no es cierto?, eh, en ciertas vías que tienen que ver con la actividad motora
y al producirse, ¿no es cierto?, este daño, el paciente comienza a sufrir el principal problema, ¿no es cierto?, del Parkinson, que es los temblores, y después se desarrolla el segundo gran problema, que es la rigidez. Los pacientes con Parkinson, además de tener temblores, son pacientes que tienen mucha rigidez, cuesta que muevan sus articulaciones, pero no por problemas articulares, sino que por rigidez muscular. Son pacientes que por eso quedan postrados muchas veces en una silla de ruedas, estando con todas sus facultades mentales absolutamente conservadas. Estas se las quise mencionar porque se le denomina eh, la enfermedad cardíaca por amor, digamos, o por penas de amor. No es tan así, ¿no? Pero hay una miocardiopatía que se da más frecuentemente en Asia, especialmente, bueno, se describió en Japón, pero que puede dar en cualquier parte del mundo, que es la miocardiopatía de Takotsubo. Y es una anomalía que ocurre en el ventrículo, siendo esta su forma normal, el ventrículo se dilata y adquiere esta forma como un recipiente que, bueno, los japoneses ocupan para capturar, ¿no es cierto?, a los pulpos, digamos, calamares. Ustedes saben que forman parte importante de la dieta de los japoneses y ellos tienen un sistema artesanal que lo hacen mucho en las partes más rurales de Japón, en las que en el agua atrapan a estos calamares o estos pulpos pequeños, por supuesto, y ese recipiente tiene esta forma, digamos, como ensanchada, ¿no? Por eso se le llama la miocardiopatía de Takotsubo. ¿Sí? No es muy conocida, pero es interesante tenerla ahí dentro del disco duro y se supone que da por situaciones emocionales muy, muy fuertes que generan mucha liberación, ¿no es cierto?, en el fondo de mediadores simpáticos como adrenalina y noradrenalina, digamos, en personas predispuestas, por supuesto, ¿no? Y por eso en algún minuto se dijo el síndrome del corazón roto, eso, así le llamaban, ¿ah? Porque no es que se rompa el corazón, sino que sufre esta dilatación ventricular y se vio que, entre otras causas, pues, se daba en pacientes que habían tenido roturas emocionales, roturas, digamos, con su pareja, que sé yo, que les causó mucho compromiso emocional. Bueno, nosotros los patólogos recurrimos a varias otras ramas de la medicina para apoyo. Yo me acuerdo los patólogos de mi época, ¿no? De cuando yo estudié medicina, y eran unos gallos que estaban completamente aislados del mundo. La verdad que uno casi no tenía acceso a ellos tampoco no se preocupaban mucho de interactuar con el médico clínico. En cambio, yo les puedo contar, hoy en día yo necesito de manera imprescindible tener el contacto de los médicos de los cuales yo recibo biopsias, porque siempre hay preguntas, siempre hay dudas, necesitas a veces antecedentes clínicos o de la radiografía o del escáner o etcétera, etcétera. Por lo tanto, la interacción hoy en día con otros médicos y con otras especialidades es tremenda, no solo con los patólogos, en general entre todos tenemos que interactuar. La biología molecular es una ciencia, digamos, coadyuvante en los diagnósticos. La verdad que se ha desarrollado enormemente en estos últimos 20 años, pero en estos últimos, diría yo, 8 años ha sido una cosa brutal. Por ejemplo, vamos a hacerle un PCR para saber si tiene infección por coronavirus, ¿ya? Y nos raspaban ahí la zona nasal profunda, en la faringe. Bueno, ¿y qué hacían con eso? Bueno, eso se introduce en un medio especial,
En ese medio, posteriormente, se colocan, tampoco vamos a entrar así en el detalle específico de la técnica, pero se colocan ciertas cadenas de ADN que pueden unirse a las cadenas del COVID, si es que la muestra contiene material genético del COVID, y eso se amplifica. Por eso la PCR es la abreviación de reacción de polimerasa en cadena. La polimerasa es una enzima que logra, frente a una pequeña cantidad de material genético, por ejemplo, de COVID, y con un sustrato, logra hacer amplificar esas cadenas de tal manera que después se pueden detectar en ciertos instrumentos. ¿Ya? Todo esto funciona con instrumentos, no es que uno va a mirar al microscopio y va a detectar esto, no. Hay instrumentos especiales muy modernos, muy desarrollados en los que tú colocas la muestra y básicamente casi todo el resto lo hace la maquinaria, digamos. La idea es que uno sepa que lo que se utiliza son elementos, digamos, que multiplican el material genético que tú tuviste a través de hacer un hisopado con el cotonito. Otro ejemplo, el Papa Nicolau de una mujer resulta ser sugerente para infección por virus papiloma humano. Eso es muy frecuente y esa es la razón por la cual se hace el Papa Nicolau, ¿no? Bueno, una vez que se detecta que hay infección por virus papiloma humano, el siguiente paso es saber qué tipo de virus papiloma humano tiene esa persona en el cuello del útero. ¿Ya? El virus papiloma humano no es uno solo. Hay aproximadamente 135 tipos distintos de virus papiloma humano que se numeran del 1 al 135. Y como la medicina es tan precisa hoy en día, resulta que ya se sabe cuáles son los tipos o los números, si ustedes quieren, de virus papiloma humano que son los peligrosos de alto riesgo para desarrollar cáncer de cuello uterino. Algunos ejemplos son el 6, el virus 11, el 16, el 18, el 33, el 35. Bueno, y hay como 5 o 6 más que son de alto riesgo de desarrollar cáncer. ¿Cómo se hace el estudio para que podamos saber qué tipo de virus papiloma es el que tiene esa paciente en su cuello del útero? ¿Una operación? ¿Sacarle un pedazo de cuello uterino? No, algo mucho menos agresivo. Con un cotonito, un examen ginecológico, se hace un raspado, pero con un cotonito de algodón. O sea, no nada terrible, digamos. Se hace un raspado o se frota, digamos, en cuello uterino y después eso se coloca en un medio especial por algunas horas y posteriormente se retira el cotonito y ese medio especial es el que es sometido a este examen y, por supuesto, este estudio va determinando la presencia de varios tipos de virus papiloma, no solo estudia uno solo. Va determinando si hay 6, 11, 16, 18 y al final el resultado te dice si el examen es positivo para virus papiloma humano tipo 6 y 18. ¿Ya? Y con eso esa paciente pasa a ser de alto riesgo y comienza un control mucho más estricto, Papa Nicolau todos los años, etcétera, etcétera. Esa es la gracia, la utilidad de estos exámenes, que no son solo teóricos, ¿se fijan? Tienen y buscan la posibilidad, ¿no es cierto?, de prevenir, de hacer medicina preventiva o de hacer un diagnóstico. Acá aparecen algunos genes, por ejemplo, que pueden ser estudiados a través de estas técnicas de biología molecular. Virus herpes simple, hepatitis, virus papiloma humano. Bueno, acá hay otros bastante más extraños, no sé si más extraños, pero menos frecuentes, como el micoplasma, Haemophilus ducreyi, esto es Neisseria, que es causante de una enfermedad
venérea, digamos. Bueno, insisto, son solo ejemplos, no hay necesidad, digamos, de que se aprendan esos detalles. Lo que sí hay que saber es que en el estudio, ¿no es cierto?, del patólogo, de la patología morfofuncional, la parte morfológica parte con- con la parte de laboratorio, digamos, y los tecnólogos médicos son fundamentales, en este correlato y como parte digamos, de nuestra pega. Son realmente fundamentales. Existen los laboratorios, que en general es en donde compartimos los patólogos con los eh, tecnólogos médicos, digamos, tenemos un trabajo en conjunto ahí, generalmente interactuamos bastante. No es lo mismo el laboratorio de anatomía patológica que el laboratorio clínico, no hay que confundirse. El laboratorio clínico es el laboratorio que se dedica normalmente a los exámenes, por ejemplo, de sangre, de orina, ¿m? Cultivos, cultivos bacterianos, qué sé yo, de hongos, ¿ya? El laboratorio de anatomía patológica más bien estudia tejidos, ¿ya? En el laboratorio clínico se procesan muestras de sangre, como les decía, de algunos fluidos, de orina, etcétera. Y así, bueno, llegamos a la etiología, ya algo mencioné, evidentemente es el estudio de la causa, ¿no?, de una enfermedad. Ya vimos que la etiología tenía como dos grandes ramas, ¿no? Congénita o de origen genético y adquirida, en la que podemos tener diversos factores, ya sean físicos, biológicos, ambientales, eh, químicos, etcétera. ¿Mm? Y que en general la mayoría de las patologías son de origen multietiológico, o sea, multifactorial. Es muy poco probable que una patología, o perdón, que una enfermedad, hasta yo cometo el error de repente de hablar de patología como sinónimo de enfermedad. Hasta yo, digamos, perdón, les decía que una enfermedad es muy raro que tenga solamente una causa, una etiología. Y bueno, acá está un poquito lo que, cómo en el fondo esto se presenta, digamos, perdón, de manera más práctica, más visible. Tenemos una etiología que causa un mecanismo de daño, eso produce síntomas, eso está reflejado, ¿no es cierto?, eh, morfológicamente un infiltrado inflamatorio que altera el intercambio de gas, de oxígeno en los alveolos. En este caso estamos hablando de patología pulmonar. Eso se traduce en la necesidad de utilización de oxígeno. Al, al haber menos oxígeno se producen taquicardias. Bueno, y hay todo un proceso, ¿no es cierto?, relacionado a la aparición, digamos, de todos los síntomas, que es lo que se explica a través de, como les decía yo, nosotros hablábamos antiguamente de la patogenia, pero hoy día preferimos hablar de la fisiopatología. Lo mismo acá. Hay un factor de riesgo que sumado a que puede ser un agente ambiental o algún tipo de hábito, como dice acá, fumar y cáncer de pulmón. Hay pueden haber predisposiciones genéticas, por ejemplo, el desarrollo de cáncer de colon. Después se produce un fenómeno, un mecanismo a través del cual hay enfermedad. Esa enfermedad tiene una causa, se produce, ¿no es cierto?, la enfermedad. Y bueno, aquí habla de premaligno como para explicar algunos conceptos, pero eso lo vamos a hablar después, así que no nos enredemos mucho con eso. Entonces, agentes etiológicos, físicos, químicos, infecciosos, inflamatorios, nutricionales, degenerativos, y los genéticos que podríamos decir son el otro gran grupo, la parte como congénita. No se ve la presentación, va, chanfle. Déjenme ver, voy a dejar de compartir. De repente pasa. Veamos si
Eso, cualquier cosa, avísenme al tiro, así yo lo soluciono, capaz que estaba hablando ahí sin que se vieran las diapos. Espérense que estoy avanzando a donde estábamos, a ver si se supone que ahora debiera verse. ¿Qué tal? A ver si alguien me sopla. Ah, se ve, ya, perfecto. Ok, estupendo. No, esto, como les digo, todos estos cuadros con cuestiones en inglés y la cosa, no es para enredarlo, solamente aquí darles el ejemplo de la etiología y patogenia de una enfermedad que se llama enfermedad celíaca, que ojo, ha estado bien de moda, incluso hay cierta línea, ¿no es cierto?, de dietas que hablan de que no hay que comer gluten, o sea, tratar de evitar los derivados del trigo, la avena, la cebada. Muchos de ustedes deben saber o han escuchado, ¿no es cierto?, de estas dietas libres de gluten, ¿no? Que el gluten produce esto, que lo otro, lo demás allá. ¿Y eso por qué? Porque el gluten tiene una proteína, o más de una, que en algunas personas que están predispuestas, ¿m?, produce daño en la mucosa del duodeno. Y una mucosa duodenal normal que tiene vellosidades termina aplanándose y transformándose en una mucosa plana que genera muchos trastornos. Y no es solamente que se aplane, son pacientes que sufren de mala absorción, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, incluso con problemas de verdad, incluso llegando a la desnutrición por la mala absorción. ¿Ya? Así que la enfermedad celíaca, que en el fondo tiene que ver con el gluten, efectivamente es un claro ejemplo de una enfermedad en la que hay una etiología, que es las proteínas derivadas del trigo, avena, cebada, junto con una predisposición genética a que esas proteínas te hagan mal. ¿Mm? Eh, Oye, vuelvo a preguntarles si esto está pensado hasta, podría ser que, por ejemplo, en unos minutitos más, a las 6:15, nos tomamos unos 10 minutos para refrescar la neurona y seguimos hasta las 7. De verdad no sé si esa es la disponibilidad que ustedes tienen. Bueno, no sé qué pasa, que se cambia sola esta. Por favor, no se peleen en contestarme, digamos. ¿Qué les parece? O por último, ¿qué les parece la idea de que tipo 6:15 paramos unos 10 minutitos y después seguimos hasta las 7? Y así dejamos. Ya, perfecto. Por fin alguien me responde. Me sentí, me sentí aislado, solo, como en esas oportunidades cuando tú sientes que le hablas al aire, que nadie te escucha, ¿ah? Como, no sé, como le pasa a veces a nuestro presidente Boric, ¿ah? Por ejemplo. ¿Ya? Oye, bueno, entonces en ese caso, eh, bueno, oye, por ejemplo, el año 2016 en Chile, estamos hablando de etiologías, la causa más frecuente de muerte eran las enfermedades del sistema circulatorio, eso hace muchos, muchos, muchos años que es esa la primera causa, y se le venía acercando por los palos, como dicen en la hípica. Ah, ya, otra vez se dejó de ver. Sí, de repente le da ya caché que de repente le da la maña, es un poco inestable esto, ¿ah? Pero bueno. Pero le sigo contando, se le iba acercando mucho la causa, ¿no es cierto?, de las neoplasias, ¿no?, de los cánceres. Bueno, déjenme decirles que al 2024 ya la primera causa, ¿m?, de muerte son los tumores, los cánceres, digamos, y superó ya
a las enfermedades del del sistema circulatorio. Entonces, etiológicamente, los chilenos y en casi todo el mundo en general, la gente se muere más de cánceres, luego de patología cardiovascular, luego hay muchas otras causas que suman y, como ven ustedes acá, las enfermedades del sistema respiratorio no dejan de ser relevantes y causas externas que tienen que ver con, básicamente, sobre todo, accidentes, qué sé yo, traumas. Eh, Patogenia ya también les mencioné, es el equivalente de fisiopatología en el fondo. Se refiere al concepto que explica el porqué, el fenómeno, digamos, el proceso de la enfermedad. Por si acaso ya les adelanto, eh, en las pruebas yo no voy a preguntar definiciones para que se sepan la definición de memoria, eso me parece absurdo. Me interesa mucho más la aplicación, ¿ya? Clínico-patológica, o sea, si yo les pongo, eh, qué sé yo, en la artritis reumatoidea se produce la formación de autoanticuerpos que se depositan en el cartílago articular, generando un proceso de inflamación y fibrosis. Este enunciado se refiere aquí al proceso dentro del estudio de la patología. Dos puntos. Etiología, eh, microscopía, patogenia o fisiopatología. Bueno, y ahí, ¿se fijan? Igual son preguntas fáciles, porque obviamente que la respuesta ahí es patogenia. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, acá también, que les estoy mostrando yo, la patogenia, pero no, esto ya supongo que se habrán percatado que es un virus. Ahora, este virus no es el típico ejemplo que estamos dando, que era el COVID, sino que este es el VIH. El VIH, desgraciado, tiene una proteína en la superficie que se une a receptores en varias células, pero principalmente su célula target, así como para el COVID lo eran las células pulmonares, para el VIH es el linfocito T. Y eso es una joda, porque tener al linfocito T, la célula madre y más importante del sistema inmune, como target, significa que este virus desgraciado destruye los linfocitos T y va produciendo una alteración enorme del sistema inmune. Es por eso que es bien conocido que los pacientes con VIH antiguamente, ahora no, pero antiguamente, sus principales manifestaciones clínicas tenían que ver con la baja en la inmunidad, que les desencadenaba muchas enfermedades, especialmente infecciosas, que a ellos les daban mucho más grave, que habían varias que eran muy raras, que no daban en personas inmunocompetentes y que terminaban generalmente eso causándoles la muerte, digamos. La meningitis es una patología muy desgraciada. Espero que nunca les toque recibir un paciente, sobre todo infanto-juvenil, con una meningitis. La meningitis es la típica patología en la que llegan generalmente los papás, porque normalmente da más en niños o a lo más adolescentes. En los adultos da, pero es mucho menos frecuente. Doctor, mire, sabe que mi hijo está con dolor de cabeza y tiene fiebre. Tú lo empiezas a examinar, el niño o el adolescente, oye, ¿te duele la guata? No. ¿Estás con diarrea? No. ¿Estás con tos? No. ¿Te duele la garganta? No. ¿Molestias para orinar? No. Chuta, ya, te duele la cabeza, ¿no? ¿Ya? Pero no hay síntomas más allá que el dolor de cabeza, la fiebre, el malestar general, al principio, que es generalmente cuando llevan el paciente a la urgencia. Entonces, ¿qué pasa? Pucha, puede ser un cuadro viral, quizás una gripe, una influenza, bueno,
paracetamol, qué sé yo, harta hidratación, reposo y vea cómo evoluciona. El problema de la meningitis es que a las 6 horas después ya puede estar haciéndose sistémica, lo que se llama septicemia, es decir, las bacterias pasaron la circulación sanguínea y se comienzan a diseminar en, en los órganos diversos, ¿no? Desde pulmones, piel, hígado, riñones, y generan un cuadro extremadamente severo que tiene altísima mortalidad. Entonces, al paciente lo llevan de nuevo a la urgencia. Pucha, doctor, sabe que sí, pues usted me dijo que era una gripe nomás, y mire, ahora el niño está pésimo, mire, sí, casi como que parece que estuviera, como que se está quedando dormido, está perdiendo la conciencia, y la verdad que efectivamente los pacientes llegan muy graves, y por mucho que se les hospitaliza y se les lleva a las UCI, a las unidades de cuidados intensivos, muchas veces terminan falleciendo por un shock séptico y una falla orgánica múltiple. Por lo tanto, es un ejemplo de patología o de enfermedad, perdón, muy compleja, digamos. Eh, bueno, obviamente que en las enfermedades no infecciosas, dentro de los mecanismos de patogenia, fisiopatología, hay involucrados causas genéticas, causas adquiridas y dentro del mecanismo propiamente tal hay causas eh, involucradas al sistema inmune, también tanto la inmunidad adquirida como la innata, por supuesto también otros mediadores como el complemento, ¿no es cierto?, los factores de coagulación, es decir, siempre toda la enfermedad tiene una complejidad bastante amplia. Van a ir viendo con el paso de los temas. Claro, lo que pasa, Lisette, es muy bueno lo que tú piensas, tu pregunta, si a esos pacientes se les hiciera una punción lumbar. La punción lumbar te revela, ¿no es cierto?, aumento en la presencia de proteínas en el líquido cefalorraquídeo y aumento de los neutrófilos polimorfos nucleares. Si además ese líquido de la punción lumbar lo envías a cultivo, el problema es que el cultivo está en 48, 72 horas, pero el cultivo también diría, desarrollo de Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, o Neisseria meningitidis, que es la más agresiva de la meningitis. Si el problema, Lisette, es que cuando llega un paciente a la urgencia con síntomas que son inespecíficos, no le vamos a empezar a hacer punción lumbar. A veces son niños de 4 años, a veces son, ya, ok, supongamos un escolar de 10 años, ya, pero no es llegar a acostarlo y empezar a hacerle una punción lumbar. ¿Mm? No cualquiera hace una punción lumbar, muchas veces tienes que pedirle que lo haga al médico internista, a los anestesistas, los neurólogos hacen muchas punciones lumbares, pero los médicos generales, pongámonos en la situación que nos toca ir a trabajar te toca hacer el EDF en, no sé, en Cauquenes. Cauquenes tiene un hospital bien bonito, bastante bueno, pero no tiene todos los requisitos como para poder hacer una punción lumbar. Ni tampoco son exámenes que se hacen de buenas a primeras. Pasa mucho también, y con esto vamos a dar un pequeño descansillo, pasa mucho que los pacientes, algunos llegan con dolor de cabeza. Pucha, doctor, no sabe que me duele harto la cabeza. ¿Usted sufre de cefalea, señor? Sí, sí me han dado, pero ahora es tan fuerte y todo. Claro, uno los examina, fondo de ojo, no ve edema, el paciente no tiene ningún déficit motor, sensitivo, tampoco tiene dificultades para hablar, está bien orientado temporoespacialmente. Pucha, mejor esté al tanto, uno habla con la familia, mire, vean cómo sigue, si tiene algún síntoma, y ahí uno les explica. El paciente se va y a las 6 horas lo traen de vuelta en coma. ¿Y por qué? Porque ahí le haces el escáner
y en el escáner aparece el enorme hematoma, la hemorragia intracerebral. Claro, lo más lindo sería que cualquier paciente que consulte, nosotros pudiéramos hacerle el escáner cerebral, pero así no se dan las cosas en medicina. Así que el índice de sospecha tiene que ser muy, muy importante, si no, bueno, lamentablemente son esos casos que después aparecen generalmente en las noticias y van dejando un poquito en desmedro la imagen de algunos centros médicos, de algunos lugares, incluso de nosotros mismos los médicos a veces sufrimos ataques, digamos que la gente que no sabe de medicina no entiende que no es llegar y hacer un diagnóstico, ni tampoco es llegar y hacer una punción lumbar y tengo todos esos exámenes a la mano instantáneamente, no es tan así la cosa. Ya, pues mira, démonos no más de 10 minutos para que después no nos desocupemos tan tarde y retomamos después con esta diapo. Así que son las 6:20, a las 6:30 y retomemos unos 30, 40 minutitos más. Por ahora los dejaré con una música grata, ¿ah? Interesante. A ver, voy a elegir. Vamos a ver, vamos a colocar The Vines, que no lo deben ubicar ustedes.